La noche del 11 de septiembre de 2001, pocas horas después de que terroristas atacaran a Estados Unidos, decenas de legisladores de ambos partidos se unieron en los escalones este del Capitolio para una muestra exterior de solidaridad nacional y una interpretación improvisada de Dios bendiga América. No hubo tal momento unificador después del mortal ataque la semana pasada contra el mismo edificio. Apenas unas horas después de que una turba de extremistas pro-Trump irrumpiera en el Capitolio, un par de legisladores, un demócrata y un republicano casi llegan a los golpes en el mismo piso de la Cámara que oficiales armados acababan de defender con valentía. Las partes inmediatamente criticaron la verdadera identidad de los alborotadores y cuál de las partes tenía la culpa de incitarlos. Horas después de que se aseguró el Capitolio, 122 republicanos, la mayoría de la conferencia de la Cámara de Representantes, votaron para anular los resultados de las elecciones de 2020 en dos estados de batalla, alineándose directamente detrás de la misma causa engañosa que la multitud enojada. Estos eventos extraordinarios marcan un final impresionante para una era singularmente amarga del conflicto partidista bajo el presidente Trump. Cada lado sostiene que el otro es responsable de la actitud. En este punto podemos ver signos de desconfianza en todas partes. Los demócratas están pidiendo investigaciones sobre si algunos legisladores republicanos incitaron a los alborotadores en el asalto del 6 de enero. Los republicanos han respondido acusando a los demócratas de separar al país y acusar al presidente unos días antes de que deje el cargo, destacando cuán profundas han crecido las sospechas. La portavoz Nancy Pelosi instaló detectores de metales de paso alrededor de la Cámara, no para desanimar a los atacantes externos, sino para evitar que algunos ardientes defensores de la segunda enmienda traigan armas de fuego al piso. Cuando los republicanos se burlaron de la precaución eludiendo las máquinas, rápidamente impuso multas de $5,000 para los posibles infractores. Para poder servir aquí unos con otros, debemos confiar en que la gente respete el juramento de su cargo. Respeto por la institución, dijo Pelosi a los periodistas el día viernes en el Capitolio. Debemos confiar los unos en los otros, respetar a las personas que nos enviaron aquí. También debemos tener la verdad. La enemistad ha acompañado una tensa y violenta apertura del Congreso número 117. Mientras el país se prepara para la transición de Joe Biden y la administración después de meses de que Trump se negó a aceptar su derrota electoral. Esas tensiones alcanzaron su máximo el 6 de enero, cuando miles de devotos de Trump marcharon hacia el Capitolio para bloquear la votación que formalizaba la victoria de Joe Biden. En varias horas de caos que siguieron, más de 50 agentes de policía resultaron heridos y el agente Brian Sicknick, murió. También murieron 4 alborotadores, incluido uno que recibió un disparo de la policía cuando intentaba trepar por una ventana y acceder a la cámara de la casa. Un video impactante de los eventos del día muestra una horca erigida fuera del Capitolio y se puede ver a los alborotadores gritando "Cuelguen a Mike Pence" y "¿Dónde está Nancy?". Inquietantes referencias a los poderosos políticos que son el primero y el segundo en la línea de la presidencia. El propio Departamento de Justicia de Trump describió esta semana el asalto como una insurrección violenta que intentó derrocar al gobierno de Estados Unidos. Los legisladores que decidieron hablar del tema dijeron que continúan temiendo por sus vidas y las de sus seres queridos. Algunos están explorando el uso de fondos del Congreso para contratar seguridad privada, mientras que otros están evitando los aeropuertos después de que la senadora Lindsey Graham y Lou Correa tuvieron encuentros con partidarios hostiles de Trump que fueron capturados en video. El representante del primer mandato, Peter Meijer, un veterano de la guerra de Irak y analista de inteligencia que fue uno de los 10 republicanos que respaldaron el juicio político a Trump, dijo que planea comprar chalecos antibalas y que está cambiando sus rutinas diarias después de recibir amenazas de muerte. Y la superestrella progresiva Alexandria Ocasio-Cortez detalló en un video de Instagram Live
que evitó la habitación segura y no revelada donde los legisladores de la Cámara fueron evacuados porque pensó que los simpatizantes de la supremacía blanca revelarían su ubicación y una mafia empeñada en matarla. Se refería a algunos de sus colegas republicanos. El miedo y a las acusaciones de un largo alejamiento del entorno de unidad y la curación nacional que siguió a los ataques del 11 de septiembre, y el contraste resalta las marcadas diferencias entre las dos tragedias, una orquestada por extremistas musulmanes de país extranjero y la otra por aliados internos de un presidente en ejercicio. El Washington Post informó que decenas de personas en una lista de vigilancia de terrorismo nacional, incluidos muchos supuestos supremacistas blancos, estaban en Washington para las protestas del 6 de enero. Un alborotador llevó una bandera confederada a través de los pasillos del Senado. Un hombre de Alabama, que tenía pistolas y cócteles Molotov en su camioneta, llevaba una nota con el nombre del representante André Carson, quien es un hombre de color y musulmán. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se estaban preparando para más violencia de las facciones pro-Trump a partir del fin de semana largo en honor de Martin Luther King, quien fue abatido por la bala de un asesino durante el movimiento de los derechos civiles. Los extremistas se ven a sí mismos perdiendo el poder blanco y la supremacía blanca que han disfrutado durante generaciones porque nuestra nación se convertiría en mayoría afroamericana e hispana y gente de color para el 2040, dijo la representante Wilson, un miembro del caucus de color que predijo correctamente el violento asalto al Capitolio en una verdadera advertencia a la policía una semana antes. Dijo, así que Make America Great Again en realidad significa Make America White Again. Y esa es la premisa de cómo se formuló y ganó la presidencia Donald Trump. Los republicanos rechazaron rápidamente esos cargos, diciendo que las semillas de la violencia se alimentaron a principios de año durante las protestas a nivel nacional contra la brutalidad policial que siguieron al deceso de George Floyd en Minnesota. Si bien la mayoría de esas marchas fueron pacíficas, otras incluyeron saqueos desenfrenados, enfrentamientos violentos con la policía y destrucción de propiedades, incluida una estación de policía de Minneapolis. Al menos 19 personas murieron solo en las 2 primeras semanas de protestas. Los republicanos dijeron que los mismos demócratas que acusan a Trump de incitar a la violencia ahora lo habían tolerado entonces. Si enjuiciamos a los alborotadores en todo el país con la misma determinación de estos últimos 6 meses, es posible que este incidente no haya sucedido en absoluto, dijo el representante Todd McClintock. En las primeras horas del jueves, mientras el Capitolio todavía estaba hecho jirones por el ataque, los feroces enfrentamientos retóricos amenazaron con volverse físicos cuando los representantes Andy Harren y Colin Allred intercambiaron duras palabras en el piso de la Cámara, luego de que otro legislador, el representante Conor Lamb, acusó a los republicanos de mentir sobre el fraude electoral desenfrenado que le robó la elección del triunfo. Los legisladores y asistentes de ambos partidos tuvieron que apresurarse al lugar para separar a la pareja. Desde el ataque, la mayoría de los republicanos han aullado contra el segundo juicio político de Donald Trump, advirtiendo que eso solo va a dividir aún más al país desgarrado. Esas llamadas cayeron en oídos sordos. Los demócratas acusaron a Donald Trump el día miércoles con apoyo bipartidista, y los demócratas están incrédulos de que algunos aliados de Trump estén pidiendo la unidad después de que su propio líder alentó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio y luchar como el infierno o arriesgarse a perder su país. Algunos de mis colegas, algunos de los cuales bien pueden ser conspiradores, como último intento de aplacar y complacer a ese presidente incapaz, sugieren que no deberíamos castigar a Donald Trump por sus acciones para unificar al país, dijo el representante Cedric Richmond, quien deja el Congreso para unirse a la Casa Blanca de Biden, dijo en un discurso antes de la votación del juicio político. Ese es el clímax de la necedad.